Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, mis queridos amantes de las buenas historias y las risas a carcajadas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una pareja que sinceramente no te puedes perder en esta comedia romántica. Sí, así como lo escuchan, vamos a hablar de Kerem y Hande, esa dupla que ha logrado robarse nuestros corazones y sacarnos más de una carcajada, esos personajes que se han convertido en un referente de lo que es una relación auténtica, llena de altibajos, pero siempre con un hilo de oro que los une. Prepárense porque este vídeo está cargado de momentos divertidos, anécdotas curiosas, análisis profundos y por supuesto, la magia innegable que hacen estos dos juntos. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta aventura por el universo de Kerem y Hande, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas joyitas, análisis y recomendaciones que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y bueno, ¿quiénes son Kerem y Hande? Para aquellos que quizás se han perdido de esta maravilla o para los que somos fans acérrimos y queremos revivir cada detalle, estamos hablando de los protagonistas de una serie que ha conquistado audiencias a nivel mundial, una comedia romántica que ha sabido combinar a la perfección el humor, el romance y unas personalidades que, aunque a veces se presentan como polos opuestos, resultan increíblemente entrañables y, sobre todo, humanas. Kerem con su encanto un poco torpe pero siempre bien intencionado, ese aire de eterno optimista que a veces raya en la imprudencia, y Hande con su ingenio afilado, su inteligencia vivaz y su carácter fuerte. Esa mujer pragmática que a menudo debe lidiar con las ocurrencias de Kerem. Juntos forman una combinación explosiva, una de esas alquimias perfectas que la televisión nos regala. Desde el primer momento en que sus caminos se cruzan, queda claro que la armonía no es precisamente su fuerte. Sus primeras interacciones suelen estar cargadas de malentendidos, de roces constantes, de esa típica antipatía inicial que, con el paso del tiempo y las inevitables situaciones compartidas, se transforma en algo mucho más profundo. Pero qué demonios, la chispa y la química, eso sí que sobra. Su dinámica es el motor principal de la serie, esa constante batalla de ingenio, esas miradas cargadas de un sinfín de emociones no dichas, esos momentos en los que parece que se odian a muerte pero que en el fondo, bueno, ya saben cómo va esto en las buenas comedias románticas. Es esa montaña rusa de emociones, esa montaña rusa de situaciones cómicas y de momentos tiernos, lo que nos tiene enganchados, semana tras semana, queriendo saber qué va a pasar después, cómo van a salir de la próxima enredada y qué nueva chispa va a surgir entre ellos. Lo que hace a Kerem y Hande tan especiales, tan únicos y tan memorables, es precisamente esa dualidad que mencionábamos. No son la pareja perfecta de cuento de hadas, esos seres intocables y sin problemas, y eso es lo genial. Tienen sus defectos, sus manías, sus momentos de egoísmo justificado o injustificado, y sus metidas de pata monumentales que nos sacan lágrimas de la risa. Kerem a menudo se deja llevar por impulsos, por esa impulsividad que lo caracteriza, cometiendo errores que luego tiene que remendar con todo su corazón y su torpeza habitual. Y Hande con su pragmatismo, su lógica aplastante y su habilidad para ver las cosas claras, suele ser la que le pone los puntos sobre las íes, la que lo aterriza cuando se excede, aunque a veces su propia rigidez, su apego a las reglas, le juegue en contra y la haga caer en sus propias trampas. Pero ahí reside su encanto, en su profunda humanidad. Los vemos lidiar con situaciones cotidianas, con las presiones laborales que a menudo se cruzan con su vida personal, con enredos familiares que parecieran sacados de una telenovela cómica, y siempre, de una forma u otra, terminan encontrando el camino de regreso el uno al otro. ¿Recuerdan esa escena icónica en la que Kerem intentó impresionarla cocinando y casi incendia la cocina entera, dejando un rastro de humo y pánico? O cuando Hande se propuso organizar una cena perfecta para impresionar a sus padres y todo salió patas arriba, desde la comida hasta los invitados inesperados. Esos son los momentos que nos hacen identificarnos, que nos sacan esa risa nerviosa de decir ¡ay, pobrecitos, pero qué torpes son! Y así somos todos en algún momento. Y es que aunque parezca que sus vidas son un caos constante, un torbellino de incidentes desafortunados, siempre hay un hilo conductor que los une, algo más profundo y poderoso que las peleas superficiales, los malentendidos y las circunstancias adversas. La comedia que rodea a esta pareja no es forzada, no se siente artificial. Nace de forma orgánica de sus personalidades contrastantes, de la forma en que sus mundos se chocan y de las situaciones absurdas y a veces surrealistas en las que se ven envueltos. La forma en que reaccionan ante el estrés, cómo intentan resolver sus problemas,
todo ello contribuye a ese toque humorístico tan característico que los ha hecho tan queridos. Y no olvidemos, por favor, el elenco que les da vida. La química entre los actores es palpable, es una energía que se siente a través de la pantalla, y eso es fundamental para que una pareja en pantalla funcione de manera convincente. Se nota que se divierten interpretándolos, que disfrutan de ese juego actoral, y esa diversión se traslada directamente a nosotros, los espectadores. Las miradas cómplices, los gestos sutiles que lo dicen todo, las explosiones de risa que nacen de la improvisación o de la genialidad del guión, todo suma a la hora de crear esa conexión mágica, esa ilusión de que Kerem y Hande existen realmente, con sus virtudes y sus defectos, y nosotros somos testigos privilegiados de su caótica pero hermosa historia. Uno de los aspectos más gratificantes de seguir la trayectoria de Kerem y Hande es observar su evolución a lo largo del tiempo. Al principio puede que se vean como polos opuestos irreconciliables, dos mundos que no deberían cruzarse. Pero a medida que la historia avanza, a medida que los episodios pasan y las tramas se desarrollan, empezamos a notar cómo se influyen mutuamente de maneras sutiles pero poderosas. Kerem, gracias a la influencia de Hande, aprende a ser un poco más responsable, a pensar antes de actuar, a valorar las consecuencias. Y Hande, a su vez, se permite ser un poco más espontánea, a soltar un poco el control, a disfrutar de la vida y de los pequeños placeres gracias a Kerem. Es un proceso de crecimiento conjunto, un viaje de descubrimiento mutuo, donde ambos se empujan a ser mejores personas, a superar sus propias limitaciones y a abrazar las fortalezas del otro. Y esos pequeños gestos de amor, esos momentos de vulnerabilidad que comparten en la intimidad, son los que realmente nos tocan el corazón y nos hacen suspirar. Cuando uno de ellos está pasando por un mal momento, por una crisis personal o profesional, el otro siempre está ahí, ofreciendo su apoyo incondicional, aunque a veces lo demuestre de una manera un poco rústica o torpe, fiel a su estilo. Es esa lealtad incondicional, esa sensación profunda de que, pase lo que pase, se tienen el uno al otro para enfrentar el mundo, lo que hace que su relación sea tan inspiradora y tan genuina. No es solo amor, es amistad, es complicidad, es un pacto silencioso de estar juntos en las buenas y en las malas, en las risas y en las lágrimas. Además de su relación principal, las tramas secundarias que rodean a Kerem y Hande también añaden mucho a la comedia y a la riqueza narrativa. Los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, todos ellos contribuyen a crear situaciones divertidas y a veces un poco ridículas que enriquecen el universo de la serie. El mejor amigo de Kerem, por ejemplo, suele ser el catalizador de muchos de sus desastres, ese cómplice involuntario de sus locuras que con sus propias ocurrencias arma un lío mayor. Y la confidente de Hande, con sus consejos bien intencionados pero a menudo desastrosos, también crea momentos memorables y situaciones cómicas que ponen a prueba la paciencia de Hande y la tolerancia de Kerem. Es este entramado de relaciones, este mosaico de personajes secundarios igual de excéntricos y encantadores, lo que hace que el mundo de Kerem y Hande sea tan rico, tan entretenido y tan creíble. No es solo la historia de dos personas, es la historia de cómo dos personas navegan por la vida, rodeadas de un elenco de personajes que también tienen sus propias historias, sus propios dramas y sus propias comedias. Y hablemos de esos momentos icónicos que se quedan grabados en la memoria, de esas escenas que se repiten una y otra vez en nuestra mente, que se convierten en memes, en GIFs, en referencias culturales. Esos diálogos ingeniosos que demuestran la agudeza de los guionistas, esas escenas que se han vuelto virales por su originalidad o por la pura genialidad de la interpretación, esos gestos que se repiten y que ya forman parte de su lenguaje particular como pareja, un código secreto que solo ellos entienden. El hecho de que su relación haya tenido un impacto tan grande en la audiencia, que haya generado tal conexión emocional, habla mucho de la calidad de la escritura del guión, de la dirección artística y, por supuesto, de la increíble actuación de los protagonistas. Han logrado crear personajes que, a pesar de sus peculiaridades, de sus excentricidades, resultan universales. Todos podemos identificarnos con sus luchas, con sus miedos, con sus anhelos de encontrar el amor verdadero y la felicidad duradera. Ahora, si me preguntan por qué recomiendo encarecidamente esta pareja, porque creo que son un must-watch en el mundo de la comedia romántica, mi respuesta sería simple y contundente, porque nos recuerda que el amor no tiene por qué ser perfecto para ser real, maravilloso y duradero. Nos muestran que los defectos pueden ser encantadores, que las peleas constantes pueden ser un preludio a una reconciliación aún más apasionada, y que la risa compartida, esa que te hace olvidar los problemas del mundo, es uno de los pilares más fuertes y sólidos de cualquier relación.
Kerem y Ande nos ofrecen una dosis de optimismo, de esperanza, de que incluso en medio del caos, el amor puede florecer y prosperar. Y sobre todo nos ofrecen entretenimiento de calidad, ese escape necesario de la rutina, ese momento en el que podemos desconectar de nuestras propias vidas y simplemente disfrutar de una buena historia contada con pasión, con ingenio y con mucho humor. Su comedia es inteligente, sus momentos románticos son genuinos y conmovedores, y su química es innegable, explosiva y contagiosa. En resumen, si buscas una pareja que te haga reír a carcajadas hasta que te duelan las mejillas, que te enternezca hasta la médula con sus gestos de amor y su vulnerabilidad, y que te mantenga pegado a la pantalla semana tras semana, deseando saber qué les depara el destino, entonces Kerem y Ande son tu opción ideal, tu elección perfecta. Su dinámica es única, su evolución es cautivadora y su impacto en la comedia romántica moderna es innegable, un hito que ha marcado un antes y un después. Son, sin duda alguna, esa pareja que no te puedes perder, esos personajes que se quedan contigo mucho después de haber terminado de ver la serie. Y hasta aquí nuestro repaso a la increíble, inolvidable y absolutamente genial pareja de Kerem y Ande. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje por su mundo, por sus locuras y por su amor tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Son fans de esta pareja tanto como yo? ¿Tienen alguna escena favorita que quieran compartir, algún diálogo que les haya marcado, o alguna anécdota que los haya hecho reír a carcajadas? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre nuestras series y parejas favoritas. Y recuerden, si les gustó este vídeo, si lo encontraron útil o entretenido, denle un buen like, compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que también disfrutan de buenas comedias románticas y de historias que llegan al corazón. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes en nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más recomendaciones. Un abrazo grande y hasta la próxima.